Buenas, estamos con ustedes desde la Iglesia Bautista del Refugio y realmente contentos por poder compartir la palabra y poder compartirte una palabra de aliento, de esperanza, pero también que viene del corazón de Dios y que nos ayuda a hacer cambios que son de bendición. Hoy pensando en el Día del Amigo que celebramos en el día de ayer, primero quiero expresarte la gratitud por los mensajes, por los saludos, por la confianza que muchos de ustedes nos brindan, tanto como iglesia como personas al servicio de la iglesia, ¿no? Y lo otro es agradecer a Dios por su amistad, por su presencia, por ese hermoso pasaje que tenemos en la Biblia que recuerda a Jesús diciéndonos que ya no nos llama siervos sino amigos. No, porque nos reveló todo lo que el Padre ha puesto en su corazón, ¿no? Y qué tremenda noticia y situaciones vernos y experimentarnos amigos de Dios por medio de Jesucristo y por el accionar del Espíritu Santo. Y hoy quiero hablarte acerca de amigos de fe, acerca de una fe que se hace visible a través de la vida de las personas y en este caso de la tuya y de la mía también. Proverbios capítulo 13 dice lo siguiente: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿No? Qué interesante es cómo un amigo tiene el poder y la capacidad de potenciar nuestras vidas, en lo bueno y en lo malo. Si te juntás con sabios, más sabios serás, dice. Si te juntás con necios, va a haber quebrantamiento. Como la gente que yo permito que rodee mi vida, que genere su influencia en mi vida, sus bromas, su alegría, su tristeza, su melancolía, su depre, su enojo, su crítica, sea lo que sea, en el área que sea, va a aportar algo a mi vida y yo voy a aportar algo a la vida de la otra persona. Y esto es lo importante de escoger amigos que potencien mi vida para bien, que me empujen a una vida diferente. Y yo estaba pensando en esto y tengo ya hace unos días pensando la historia donde Jesús es impactado por la fe de cuatro amigos, de alguien que tiene una profunda necesidad. Pero déjame leerte el pasaje. Marcos capítulo 2, los primeros versículos dicen lo siguiente: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Qué tremenda palabra, qué tremenda historia. Pero dice la Biblia que Jesús quedó impactado al ver la fe de estos amigos, de estas personas. Y es por eso te digo, es tan importante la gente que rodea nuestras vidas, porque nosotros no tenemos vidas
parejas, vidas que tienen una sola dirección o una sola dinámica. Al contrario, nuestras vidas son muchas veces montañas rusas, a veces estamos arriba, otras veces abajo, a veces somos golpeados por alguna situación y otras veces estamos desanimados y necesitamos que las personas alrededor puedan ser esas personas que en los tiempos difíciles nos empujen en una dirección superadora, mejoradora de nuestras vidas y no que se sumen a nuestro estado de ánimo. Y saben, acá hay 4 amigos que tienen ese porte de incondicionales, ¿no? De estar ahí, ¿no? Y a pesar de que ellos fueron y encontraron una pared de personas que impedían que ellos con la camilla pudieran llegar hasta donde estaba Jesús, el que podía hacer el milagro. Ellos tuvieron esa visión y esa originalidad y esa capacidad de no rendirse, de ir un poco más allá. Quiero decirte 3 cosas. Hay la fe que se ve en la vida de otra persona y es la fe a la que te animo que la lleves a tu vida y que conduzca tu corazón y que la gente que te rodea pueda experimentar en vos una fe que se ve. ¿Saben? La primera cosa es que la fe que se expresa, que se ve, la fe que es genuina, visible, se expresa por medio de gestos. Son acciones, son cosas concretas que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, tanto el paralítico como los amigos quizás habían escuchado, de hecho creo profundamente que habían escuchado que Jesús vino a Capernaum, a su ciudad, y la fama de Jesús era este hombre que llegaba a una ciudad o llegaba a un pueblo o en el camino o en el pie de una montaña, pero donde estaba en contacto con la gente, se producían 2 cosas. La primera es Jesús enseñaba lo que nadie más había enseñado. Él tenía una visión de la vida tan radical y tan profunda y la vivía de tal manera que el peso de sus palabras era autoridad viva y viviente. Y peso de esta palabra transformaba vidas, pero también alrededor de Jesús sucedían milagros, había multiplicación, había sanidad, había resurrección, habían cosas poderosas que sucedían cuando este maestro que nosotros hoy conocemos como el Hijo de Dios, el que venció la muerte con poder, el que fue a la cruz por nuestros pecados, pero cuando él hablaba las cosas tremendas y divinas, impensables, sucedían. De hecho, Jesús hizo milagros que antes de él no sucedieron, pero con Jesús sucedió. Ahora, posiblemente ellos escucharon, estoy seguro de esto, y los 4 decidieron hacer este peregrinar para encontrarse con Jesús. Y en medio de la dificultad desarrollan un plan creativo que supera la dificultad. Y saben, déjame decirte esto, la fe nace de un corazón que cree en un Dios de lo imposible, que cree en un Dios que mueve montañas, que cree en un Dios que resucita muertos. La fe en la que creemos nosotros es un Dios sobrenatural, no a nuestra imagen, no a nuestra semejanza, no con nuestras condiciones. Y a veces la fe que ponemos en Él amerita que nosotros tomemos caminos alternativos, sin rendirnos, sin eclipsarnos por lo que nos sucede y permitir que lleguemos a ese lugar donde Él nos quiere tener, justo en ese lugar, donde se evidencia mi fe, que no se rindió, que tiene esperanza, que cree, ¿no? Para que el milagro que estamos buscando suceda. Jesús mira y se da cuenta. Era imposible que no se dé cuenta. Alguien está haciendo un agujero en el techo donde Jesús está enseñando, donde la gente estaba agolpada. Sin ninguna duda que esto trajo interrupción a la reunión. Y Jesús ve esta situación y en vez de frenar todo y decir, hey, ¿qué está pasando? Déjenme seguir enseñando, esto es importante. Detiene toda la situación, observa la fe de estos 4 y se dirige al paralítico con una palabra de
de esperanza, pero que va a la raíz del problema. ¿Cuál era el problema del paralítico? El problema número uno era el pecado. Y Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. ¿Saben? Y muchas veces pensé en este pasaje, ¿por qué Jesús no ordenó directamente que el paralítico se levante al ver la fe? ¿Saben? Es interesante cómo a veces Jesús alterna algunas cosas, pero nunca el orden de prioridades. Y el orden de prioridades es que la enfermedad física, si bien es importante para nosotros nuestra salud, no es superior a nuestra salvación, ¿no? Y el perdón de pecados impacta directamente con la salvación de nuestras almas. Diciéndote de otra manera, si llegas al reino de Dios porque Él perdonó tus pecados, siendo un lisiado, un enfermo, llegaste al reino de Dios. Pero si la situación se invierte, si sos sanado acá y te perdés el reino de Dios, estás haciendo el peor negocio de tu vida. Estás tomando la peor de las elecciones. Para Jesús es de suma importancia ver la fe de estos 5. ¿Por qué digo 5? Los 4 más el paralítico que permite que sea ser trasladado allí donde está Jesús. ¿Saben? Es interesante cómo la fe y los gestos, solidaridad, ayuda, van entrelazados. ¿Saben? Los gestos concretos en la vida de un creyente manifiestan la fe que decimos tener. Y los amigos que escogemos, sería bueno que los escojamos por aquellos que cuando yo estoy lisiado en algún área de mi vida puedan ayudar a tomarme y dirigirme a los pies de Jesús, a la presencia de Dios, en donde puedo recibir milagros para mi vida. ¿Saben? Jesús escucha el razonamiento de los religiosos a su alrededor. Ellos se asombran. Allí está en escena un paralítico. Han abierto el techo, alguien amado, alguien socorrido, alguien asistido. Pero son 5 personas entre una multitud y bajan, interrumpen todo. Pero la pregunta de estos fariseos religiosos, de estos religiosos que estaban alrededor de Jesús, escuchando atentamente a Jesús, viendo cuando Jesús se equivocaba, pasó por alto esta situación, pasó por alto que frente a ellos había una persona con profunda necesidad y dolor, con una vida realmente dependiente de la ayuda de otros, como en ese tiempo no había asistencia, no había quien, el lisiado realmente era una carga social. Y ¿saben? Ellos no pensaron, ellos dijeron, ¿por qué Jesús dijo que tus pecados te son perdonados? Este hombre blasfemia, tiene un problema teológico, tiene un problema doctrinal, tiene un problema de método. Pero sin embargo acá vemos a Jesús, no examina lo doctrinal, no examina lo teológico, no habla del método, no habla de esto, simplemente se dirige a una persona que tiene una necesidad profunda y le ofrece lo que puede transformar su vida inmediatamente, el perdón de sus pecados. Así que lo primero que quiero decirte es que es necesario que tengamos un balance en nuestra vida entre nuestra fe y nuestra práctica. De hecho, nuestra fe debe condicionar la manera en que vivimos. Uno de los pasajes preciosos que hay en la Biblia es Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Acá hay un equilibrio en estos 3 versículos. Me dice que la salvación no es algo que yo puedo comprar como fruto de mis buenas obras, sino que mis buenas obras son el resultado de poner mi fe en Jesús. Y esta fe puesta en Jesús
¿no? Recibe un llamado inherente de que andemos en las obras que Él preparó de antemano para nuestras vidas. Así que diciéndolo de otra manera, mi fe debe desbordar en gestos concretos. No son los gestos los que me acercan a Dios. No es mi humanidad, no es mi humanismo el que acerca a Dios, sino que soy yo que realmente pongo mi fe en Jesús. Y el por poner mi fe en Jesús, mi vida se transforma en hacedora de bien, porque Dios está presente en mi vida. Lo segundo que quiero decirte es que la fe se expresa por medio de manifestar esperanza. Quizás la multitud era desanimadora, estaba ahí como una pared visible que impedía, pero fueron estos amigos que tomaron la posta de decir, vamos, rompamos, quebremos, hagámonos hasta indeseables para el de la casa, a quien le rompiste, le hiciste un agujero en el techo, para la multitud, donde seguramente había muchos esperando un milagro y estos rompieron la fila y llegaron allí, pero llevaban un mensaje de esperanza. La esperanza es que estos conocían la fama de Jesús y fueron por un milagro que podía cambiar la vida de esta persona. Ven en Jesús la esperanza para este amigo. Y es fácil pensar que ellos vinieron y no consideraron el perdón de pecados, ¿no? De hecho, ellos vinieron por el paralítico, pero Jesús le da una esperanza mayor que la salud física. Le da la esperanza de una salud emocional, espiritual, moral, porque Él perdona sus pecados. Tanto ellos como el enfermo esperan un milagro. Y saben, déjame decirte algo, que el esperar un milagro, el venir al Señor, el esperar algo, es toda la diferencia. Cuando estos vinieron y rompieron el techo, tenían la esperanza de que algo iba a suceder en la vida de esa persona. Ahora, quiero decirte esto, que hay esperanza en Jesús. Y cuando uno viene con esta expectativa, los milagros suceden en la esperanza que ponemos en Jesús. Me llama la atención, estos hombres que rodeaban a Jesús tenían la expectativa de que Jesús les responda una pregunta teológica, una discusión teológica. ¿Está bien que Jesús perdone pecados? ¿No es una tarea de solo Dios que puede hacer esto? Sin embargo, Jesús está pensando en la persona y no le importa lo que los demás piensen y va al corazón del problema. Tus pecados son perdonados, son perdonados. Lo religioso mata el espíritu y mata el encontrar la verdadera razón de lo que necesitamos. Lo tercero y último que quiero decirte es que la fe se expresa por actitudes de inconformidad, disconformidad. ¿Saben? Uno puede decir que uno puede estar disconforme o incómodo. La incomodidad genera crítica, la inconformidad quiere salir del estado que está. Diciéndolo de otra manera, la incomodidad revela que no estoy bien en el lugar, en el entorno que estoy, pero la disconformidad revela que no estoy bien con mi condición. Y uno tiene que estar desconforme en el estado que está. Tiene que haber cierta disconformidad para salir del status quo, para salir de mi condición, para vivir otro tipo de vida. Si no hay un grado de disconformidad en la condición espiritual que hoy te encontrás, no va a haber iniciativa para crecer, no va a haber iniciativa para buscar un milagro. Ahora déjame decirte, hay expresiones de inconformidad y de incomodidad en el relato. Los escribas están incómodos frente al planteo de Jesús. Jesús se incomoda al ver el corazón de ellos, pero estos están inconformes, no quieren ver más a su amigo en un lecho y su amigo quiere salir de ese estado. La inconformidad es la condición que produce la búsqueda de fe para que un milagro suceda. Y quiero despedirme de vos deseándote esto. Primero, que puedas encontrar amigos con esta
cualidad de fe, de gestos de fe, de esperanzas puestas en Jesús y con un grado de no verte así y de no estar así, un grado de inconformidad que les permita buscar crecimiento. Esta expectativa es la que produce milagros, salidas, libertad, sanidad y tantas otras cosas en nuestras vidas. ¿Cuál es la fe que moviliza tu corazón o que es una cualidad que otros pueden ver en tu vida? ¿Será la fe que produce gestos? ¿Será la fe que manifiesta esperanza aún en medio de situaciones duras? ¿Será la fe de esa fe de lo incómodo, de decir, de lo inconforme, estoy bien pero quiero estar más, quiero crecer más, quiero buscar más, anhelo algo más en mi vida, sea cual sea? Va a ser útil tanto para tu vida como para la vida de tus seres queridos. Si tenés amigos que siempre te están quebrando la fe y quebrando el espíritu, ¿por qué no le haces caso a la palabra de Dios y los afectás con fe o directamente haces buenas elecciones de rodearte de personas que te empujen a caminar con Cristo de una manera especial? Quiero orar por tu vida. Padre, oro en el nombre de Jesús. Te doy gracias por la amistad y el cariño de muchos de los que están mirando este video. Gracias porque a través de ellos bendices de tantas maneras nuestras vidas. Ahora, Señor, los quiero poner en tus manos. Y quiero rogarte, primeramente, que yo pueda ser este tipo de amigos para ellos. Que ellos puedan ver en mí, Señor, la fe, en gestos, en palabras, en expresiones de esperanza, pero también en cierto grado de inconformidad para que al crecer también puedan motivar a otros. Que ellos puedan encontrar y que ellos mismos puedan ser estos tipos de amigos. Que su relación contigo los pueda empujar de tal manera a vivir cosas especiales en que la gente que les rodea pueda imitar la fe con la que ellos caminan. Los pongo en tus manos, te pido que bendigas sus vidas en el nombre y por los méritos del amigo por excelencia, el que dio su vida en la cruz, mostrándonos su amor eterno, Cristo Jesús, en su nombre. Amén. Somos la Iglesia Bautista del Refugio, amamos a Dios y hemos entendido que Cristo dio su vida en la cruz por nosotros para hacernos sus amigos. Que puedas experimentar de la amistad con Cristo. Dios te bendiga.